La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó un estudio sobre el sector de las telecomunicaciones en México. Para hablar de este tema me da muchísimo gusto saludarte, Gabriela Ramos, directora de la OCDE y Sherpa ante el Grupo de los 20. Muy buenas noches. Buenas noches, y buenas noches a tu auditorio. Gabriela, me gustaría que me ayudaras a contarle al auditorio cómo surge este estudio y cuáles fueron las conclusiones. Este estudio es una evaluación que nos solicitó tanto el IFETEL como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para actualizar aquel estudio que hicimos en el 2012 con una serie de recomendaciones para ampliar la competencia tanto en el mercado de telecomunicaciones como en el de radiodifusión y de televisión. Entonces, el objetivo del estudio fue pues hacer una evaluación de cuáles habían sido los progresos, qué camino todavía se tiene que recorrer para tener pues un mercado competitivo y donde haya mayores alcances. Y las conclusiones del estudio son muy positivas. A ver, yo, Creo yo te que diría, yo te diría y te pediría que me ayudes para que le quede claro al auditor, porque a veces nos perdemos en las coyunturas. ¿Cómo estaba el sector de las telecomunicaciones y cuáles fueron estas 31 recomendaciones que le hicieron a las autoridades mexicanas, Gabriela? bueno, si recuerdas, el mensaje principal del estudio del 2012 es que la falta de competencia en el sector de telecomunicaciones en México ocasionaba una pérdida a la economía de cerca del 1.8% del PIB. Ujú, Esto quiere ujú. decir que al tener un monopolio en un sector tan importante y tan dinámico, que además es un instrumento de trabajo, el tema de telecomunicaciones para las diferentes funciones productivas de la economía, tenía un impacto negativo en la productividad y tenía un impacto negativo en el crecimiento de la economía. Entonces, las recomendaciones fueron muy precisas en términos de incrementar la competencia en el mercado, establecer un regulador autónomo e independiente y fuerte que pudiera tener todas las herramientas para abordar la cuestión de actores de mercado preponderantes y con un control del mercado alto, y evidentemente pues buscar las mejores medidas para tratar de reducir y ampliar la canasta de servicios que recibían los mexicanos en este nivel. Y creo que de las 31 recomendaciones que hicimos en aquel momento, en todo este marco, 28 han sido cumplidas cabalmente. Tienes tú un regulador sólido, tienes tú una serie de definiciones importantes respecto de cuál es el nivel de competencia que se debe promover en el mercado. Tienes evidentemente una serie de ampliación de los servicios y ampliación de los paquetes a los que tienen acceso los mexicanos. Y bueno, ahora tenemos que seguir avanzando en esta reforma porque pues la economía digital se mueve a pasos vertiginosos y la convergencia digital además nos llama no solo a mirar el mercado de las telecomunicaciones, sino también de la radiodifusión y de la televisión, ¿no? A ver, Teníamos también teníamos recomendaciones relacionadas con ampliación de la infraestructura y con el tema de las redes, ¿no? Cómo avanzar en el tema de las redes. Se incluyó unas recomendaciones relacionadas con la red compartida y con la estrategia digital en general, que debe ser parte de este progreso, del plan de desarrollo del país. en por lo menos un par de ocasiones has dicho que el regulador es fuerte e independiente. Hay quienes, yo creo que desde mi punto de vista, porque te estoy entrevistando, de una manera equivocada, dicen que este regulador no ha funcionado. Desde la OCDE, ¿cómo se ve la participación de este nuevo regulador con capacidades totalmente diferentes a sus antecesores? Pues mira, yo te diría que a los resultados nos remitimos. Lo que ha sucedido en el mercado de las telecomunicaciones en México es que ha habido, simplemente por permitir un mayor nivel de competencia,
los precios de la telefonía han caído cerca del 60%. Las suscripciones se han ampliado en 50 millones nuevas suscripciones. El espectro se ha ampliado en un 40%. Las inversiones en el sector se han incrementado en un 16% y además pues tienes que el sector mismo ha crecido a alcanzar en un 3.5% del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Que el regulador se ve como un actor creíble que da confianza a los inversionistas. Los inversionistas están listos a invertir porque saben que hay certidumbre en las reglas, tienen la capacidad técnica para definir cuando hay acciones o transacciones que no son acordes con las definiciones de competencia que se han establecido, pero tienes además una serie de herramientas que son muy importantes, por ejemplo, las cortes especializadas para definir los casos en donde ha habido una violación al régimen de competencia, y algunas de las acciones para abordar estas acciones monopólicas. El tema de cambiar la forma como se operaban los amparos, en donde cualquier resolución del anterior regulador, la compañía o el actor preponderante se amparaba y entonces pues el daño era para los demás actores, no había forma de recompensarlos. Entonces todo este marco institucional que se ha creado creo que ha sido muy importante. Los estudios de preponderancia que se han elaborado, por ejemplo, el de marzo de 2017, y las diferentes decisiones que se toman, como es creíble y como se sabe que se van a aplicar esas resoluciones, pues creo que ha cambiado los incentivos de los actores en el mercado y nos han traído como resultado pues un mercado mucho más dinámico y mucho más accesible para todos los mexicanos, con mayor variedad, con menores precios y con una serie de servicios que no contábamos antes los mexicanos. Yo hoy en la mañana cuando presenté el servicio comencé diciendo, acuérdense antes cómo nos limitábamos incluso en las largas distancias nacionales. Sí, claro. Bueno, pues ahora puedes hablar a Estados Unidos y a Canadá porque el roaming nacional ya desapareció. Entonces los incentivos que se han creado es positivo y una pieza fundamental es tener un regulador creíble y creo que lo tenemos. ¿Hacia dónde avanzar, Gabriela? Si de 31 a 28 el grado de cumplimiento es verdaderamente alto, es claro que los precios de las telecomunicaciones han disminuido de una manera muy importante a favor de los consumidores, porque en la medida que crece la penetración y que crecen los servicios, los precios han disminuido. Ha sido lo que más ha disminuido de precio pues, las últimas 5 o 6 quincenas. Si lo vemos en el tiempo de la reforma también. ¿Hacia dónde avanzar con base en estos éxitos? Mira, yo creo que una de las conclusiones del estudio que es importante es que los avances en México han sido 2 veces más que el promedio de la OCDE. Entonces, si seguimos con esta ampliación de los servicios de telecomunicaciones, con el acceso, con la creación de las redes, la red compartida va a ser un elemento importante en esta definición, pues tendremos un país que estará alcanzando los niveles de cobertura y los niveles de servicios en promedio de la OCDE, y es hacia allá hacia donde nos debemos dirigir. Con todo el éxito que ha tenido esta reforma y con el progreso significativo en estos rubros, precios, cobertura y acceso, todavía estamos en el 50% de cobertura, mientras que el promedio de la OCDE es cerca del 85%. Entonces, el mensaje principal es que se tiene que redoblar el paso, se tiene que mantener este dinamismo, pues para que México en algunos años más, son 5 años de la reforma, pues pueda alcanzar los niveles promedios de los países OCDE. Y además, pues tú lo sabes, que la economía digital es una economía que se mueve muy rápidamente. Los avances tecnológicos de la inteligencia artificial, de los nuevos materiales, de la forma de nuevas producciones, pues una vez que tú has alcanzado el promedio, pues ya se te movió, ¿no? Entonces el marco hay que seguirlo persiguiendo y hay que alcanzar estos niveles. Tenemos el reto de las disparidades regionales, como en todos los temas en México. Baja California tiene una cobertura digital del 80%, 70%, mientras que Chiapas lo tiene del 30%.
Entonces, la cuestión también de la distribución de las redes y de ampliar el acceso, sobre todo a las zonas rezagadas, es una de las tareas pendientes. Y luego déjame decirte una de las recomendaciones más importantes que estamos haciendo. En el mundo digital hay una convergencia en términos de los servicios de voz, de datos y de video. Uh-huh. Ahora tú obtienes estos tres elementos por diferentes vías, por tu teléfono celular, por tu televisión, por tu computadora, por muchas vías. Uh-huh. Entonces, el hecho de que hayamos tenido una diferenciación entre el mercado de telecomunicaciones y una forma diferente de abordar el mercado de la radiodifusión o de la televisión de paga particularmente, pero también la televisión abierta, pues nos parece que es ficticio. Al final de cuentas, todos estos instrumentos están convergiendo y tenemos que verlos en un contexto global. ¿Cuál es la recomendación? Pues recomendamos ahora voltear los ojos hacia la alta concentración de el tema de radiodifusión y de televisión abierta y de paga, y de ver de qué forma los actores pueden ayudarse a ampliar la competencia. Ha habido una difusión en el sentido de que la OCDE está proponiendo que Telmex participe en la televisión de paga. No es esa la recomendación principal. La recomendación es de que la televisión de paga se amplíe en la competencia y que haya nuevos actores. Y evidentemente, si la decisión del IFETEL de tener la separación funcional de Telmex en términos de su mercado al mayoreo y su mercado al menudeo, si esa se cumple, por supuesto, tiene todas las posibilidades de participar en televisión de paga. Pero esa es una de las opciones. Sí, digo, lo relevante es que crezca la oferta, Gabriel. O sea, lo relevante ahí es que crezca la oferta. No importa quién la represente, ¿no? O sea, que desaparezca, que tienda a disminuir la concentración y que crezca la oferta sin importar quién entre. O sea, una muy buena manera es que nosotros, los de Grupo Imagen, en nuestra división de televisión abierta, crezcamos que mantengamos el ritmo de crecimiento que traemos, pues eso va a tender a que muy pronto la concentración tienda a disminuir de una manera importante. Exacto. Al final del día, lo importante es que los consumidores tengan opciones y que los proveedores de los servicios sepan que los consumidores no son clientes cautivos, que tienen opciones para cambiar de los servicios cuando no están conformes ni con el precio ni con la calidad, y eso es el mejor incentivo para tener una economía dinámica. Y evidentemente esto no es solamente en términos de tener a los mexicanos con la calidad de los servicios que tienen todos los países de la OCDE. Todos estos se han convertido en insumos importantísimos para la economía mundial. El hecho de, por ejemplo, que en México haya ampliado a 90% el consumo de datos, pues te está diciendo que las empresas, que los individuos están accesando a Internet, están utilizando la información, están haciendo transacciones y una serie de intangibles que fortalecen la productividad, que vienen con esta definición de mercados abiertos, de mercados competitivos y de incentivos justamente a ofrecer los mejores servicios por parte de los proveedores, ¿no? Sin lugar a dudas, Gabriela, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Muy buenas noches. Gracias a ti y saludos a tu auditorio.